bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y estás en mi canal de suculentas Don Suculento. Hoy vamos a hablar acerca de las suculentas problemáticas. Suculentas problemáticas son estas suculentas que por más que intentamos cultivarlas, se siguen etiolando, se nos siguen muriendo, se nos siguen poniendo feas. Hoy vamos a hablar de las suculentas de hojas verdes y también muy en específico de las suculentas secundas, Echeverría secundas. También sucede mucho con Echeverría agaboides. Son suculentas que por alguna extraña razón no se nos dan bien. Lo intentamos y estas suculentas se siguen etiolando, las ponemos al sol, se siguen etiolando. ¿Qué es lo que pasa, Chuyito Jardinero, con estas suculentas? Normalmente pasa en el género de las echeverrías, ¿de acuerdo? Son echeverrías que etiolan, no dejan de etiolar, se deforman, se ponen feas, las hojas se les van poniendo amarillas. O son echeverrías también que son muy verdes, pero que no logran mantener la roseta. Por ejemplo, este tipo de echeverrías. Aparte de eso, son echeverrías bastante delicadas. Hoy te quiero explicar por qué no estás teniendo éxito con estas suculentas en particular. Uno de estos problemas es que estas echeverrías no dejan de etiolar. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, mira, en el género de las echeverrías secundas, normalmente, aunque bueno, hay muchos géneros de echeverrías con las que te puede pasar esto. Incluso con la echeverría Perlebón Number pasa. Yo te voy a hacer la recomendación que cuando tú tengas suculentas tengas diversos lugares de sol. Sol a pleno sol, sol con malla sombra 30%, sol con malla sombra 50%, sol con malla sombra 70%. Más o menos esos serían los estándares, que tú dividas tu jardín en varias zonas de sol. Y esto es muy importante, incluso usar plásticos lechosos, no solo mallas sombras, porque hay echeverrías que son de diversos lugares. Nosotros queremos que nuestras echeverrías crezcan en un mismo jardín con las mismas calidades de sol, de temperatura, y esto no siempre es factible. Tenemos que adaptarnos a tener un jardín con varios tipos de luminosidad. Pero muy en específico, hablando de las echeverrías secundas, tengo que decir que son plantas de alto consumo energético. Generalmente cuando tú batalles con una planta, puede ser que la planta tiene un consumo energético tan grande que no se da abasto. Por eso sigue tiolando, por eso sigue buscando luz. Y muy en especial porque mucha información hablando de suculentas nos hacen ver que las suculentas tienen que tener un sustrato muy mineralizado y con poco grado de alimentos. No, este tipo de suculentas les encanta el abono, consumen mucha energía, casi que parecen rosales o geranios. Consumen tanta energía que desgastan la tierra en menos de un año y entonces hay que abonar mucho cada mes. Aquí tengo, por ejemplo, una echeverría, no recuerdo el nombre de esta suculenta, te lo voy a quedar a deber, pero no he etiquetado. Tengo muchas suculentas sin etiquetar y entonces se me van los nombres. Pero bueno, esta suculenta en general es de esas suculentas que crece muy grande, gigante. Si ella no recibe sol directo, empieza a etiolar y se hace fea. Ahora, yo sé que muchos nos obsesionamos porque las suculentas tengan la forma perfecta, cosa que pues es bastante difícil a veces, ¿no? Porque a veces no tenemos un jardín o un invernadero. Pero el caso es que este tipo de echeverrías en general también, que son suculentas con hojas delgadas y no tan delgadas, suelen consumir gran cantidad de luz solar. Si ellas no tienen luz solar directa, se resienten, pero a veces si las pones directamente al sol, se queman. ¿Por qué se queman, Chuyito, si es que son de sol directo? Ah, bueno, esto es por la temperatura. A veces creemos que solamente influye la luz del sol, y esto no es verdad. La temperatura también influye en las suculentas. Sucede que tenemos jardines con concreto, esto no pasa en la naturaleza donde hay pasto o hay tierra que filtra la temperatura. La luz no rebota en el piso y entonces esa temperatura no aumenta hasta el punto de quemar las hojas. Cuando tú tengas una suculenta como esta,
puedes cubrir con una malla sombra del 30% y te va a ir genial. Si es que tienes un jardín de concreto, si tú tienes tierra o pasto o árboles en ese jardín, no es un jardín de concreto. No tienes estas suculentas tampoco en lo que es un piso arriba. Es muy común que las tengan en las terrazas. Pues si tienes terrazas o pisos de concreto, el sol, la temperatura quema las hojas y las mata por completo. Esas suculentas son como las suculentas con las que uno batalla. Se batalla, como que son suculentas que hasta caen gordas. Nunca les encuentra uno el modo, pues son estas suculentas que te estoy indicando. Grandes consumidoras energéticas, luz directo pero sin quemar las hojas, porque si no se muere la planta. Entonces como que uno va mediando. La realidad es que requieren luz directa pero sin alta temperatura, ¿de acuerdo? Estas son plantas que a lo mejor viven en bosques donde la luz les pega directo, pero no hay una temperatura abrasadora. Por eso sucede lo que sucede. Y normalmente las secundas que se dan en México se dan mucho, por ejemplo, en Puebla, que es un lugar boscoso. Hay mucha luz directa, pero no hay alta temperatura como si lo sería un desierto, ¿no? Y entonces estos rayos rebotan en las paredes, rebotan en el concreto y matan la suculenta. Por eso yo soy partidario de usar o plástico lechoso o malla sombra. Y aparte plástico lechoso porque si graniza, llueve, la suculenta se pudre. Las suculentas no se deben de tener fuera de una casa, ellas deben de tener una casita, un mini vivero, de perdida un plástico que ayude a que estas plantas se desarrollen bien. Eso por un lado, el sol. Y por otro lado, la gran necesidad de alimento. Todas estas que tengo aquí las tengo mal colocadas en un lugar que necesita más alimento. Lo ideal es que las tengas en la maceta más grande que puedas, pero no siempre se puede. ¿Sabes? A veces nosotros compramos las suculentas y pensamos que van a estar en unas macetitas así súper chiquitas que nos hacen creer y no. Las suculentas requieren mucho espacio ¿por qué? Y más estas porque consumen mucho alimento. Si ellas no tienen el alimento adecuado, se van a empezar a poner amarillosas, amarillentas, algo no va bien. Esta, por ejemplo, tiene mucha tierra, pero hay que abonar cada mes con abono de borrego. Si tú tienes dinero y te lo puedes permitir con humus de lombriz, pero yo te recomiendo el abono de borrego porque es económico. Ya bastante caras nos cuesta. Bueno, hay más suculentas que también son muy quisquillosas. Por ejemplo, las echeverrías agavoides, mucha gente tiene problemas con ellas. Y a veces no es por el sol. A veces, por ejemplo, en el caso del agavoides, que es una suculenta, que puedes ver diferencia con estas secundas, lo grueso de las hojas, pues ese agavoides aguanta muy bien la luz solar, puede aguantar incluso una quemadura, incluso puede estar en un terreno de concreto. Nuestro mayor problema no son las plantas, el problema es que nosotros queremos adaptar mil y un pico tipos diferentes de suculentas a un solo tipo de jardín. Hay que entender que esto no es así. Nuestro jardín debe de estar dividido en sombras, en luces. Debemos de tener alta sombra, media sombra, baja sombra, alta temperatura, media temperatura, temperatura fresca, a ser posible, para ahí ir adaptando las suculentas. ¿De acuerdo? Este es un gran tip. Y entonces la gente tiene problemas con esta, la Echeverria agavoides. No se les da bien. ¿Por qué? Porque es un agavoides. Consume muchos nutrientes. El ritmo de crecimiento hace que ella consuma gran cantidad de nutrientes. Si yo lo voy a tener en una maceta tan pequeñita como esta, entonces tengo que abonar a través del riego con triple 15, triple 17, mucho abono. Si la puedo tener en una maceta más grande, mucho mejor, porque así puedo repartir de mejor forma el abono. Un agavoides es una suculenta con la que también se batalla. El otro detalle son los grandes híbridos que se han dado con suculentas delicadas como la secunda. Si ya de por sí esta suculenta nos saca muchos problemas, aquí tenemos un híbrido que nomás no quiere pegar. Por el sol, por la cochinilla algodonosa, por el sustrato. O sea, son suculentas tan delicadas que nos caen hasta mal. Nos cuesta encontrarles el modo. Ahora, no a todos, porque recuerda que hay gente que vive en climas muy benévolos, pero quienes vivimos en climas muy extremistas sí que podemos batallar.
Lo que quiero decirte aquí con este ejemplo es que hay suculentas que están altamente hibridadas y que entonces eso las hace más delicadas. Por eso hay veces que nos dicen, no, yo no batallo con mi secunda. Sí, pero tu secunda no tiene hibridación. Es una secunda que no tiene hibridación, es más fuerte. Otros detalles con los que podemos batallar, pues es, por ejemplo, con este tipo de echeverrías verdes que no se adapta. ¿Por qué no se adapta, Chuyito? Porque necesita más alimento, más tierra. Cuando tu echeverría no se adapte, eso es lo que le está faltando. Alimento, nutrientes, abonos, espacio. Por ejemplo, esta maceta le queda muy mal. Debería de usar una maceta más grande. Esta es otra echeverría que mira cómo va, pero sí, como que sigue tiolando. ¿Qué significa? Necesita un sol más directo. Pero en definitiva, un sustrato hiper nutrido, muy nutrido para este tipo de echeverrías, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas otras con las que pudieras estar batallando, que serían estas dos echeverrías que tengo por aquí. Esta que está aquí, pues va bastante bien. Esta sí se adaptó al sol, pero esta no. Esta etiola y etiola. ¿Por qué? Porque necesita mucha luz, pero también porque pueden ser hibridaciones de, por ejemplo, Graptopétalus o Sedums. Los Graptopétalus y los Sedums etiolan, se etiolan muy fácilmente o son plantas que requieren mucha luz y no sucede esto. En este caso, pues hemos tenido que degollarla, pero ya los hijos nos están exigiendo maceta. Los bebés que salieron ya incluso nos están exigiendo eso. ¿Por qué? Porque es una planta de alto índice lumínico y no solamente alto índice lumínico, gran cantidad de nutrientes. Vamos a hacer hoy una tierra para cerrar este video y vamos a cambiar precisamente alguna de estas echeverrías. Cualquiera de ellas te va a agradecer el cambio. Por ejemplo, esta, que de nuevo es como un tipo de echeverría secunda. Y todas este tipo de plantas es así. Por ejemplo, acá tengo otras que les dicen bolas de nieve, echeverría elegans, exactamente lo mismo. Son plantas que requieren mucha nutrición. Por ejemplo, esta que se supone creo que es una mínima, igual. Y encima delicadas con los insectos. Esto de tener suculentas es bastante complicado. Esta también, mira, no quiere prender. O sea, me está costando trabajo llevarlas a buen término. Que necesitan más alimento. Y también abonos. Y también insecticidas. Son las suculentas más exigentes que hay. A veces decimos que las suculentas son sencillas de cuidar, pero estas que son tan exigentes nos sacan sustos. Son muy complicadas este tipo de suculentas de las que te estoy hablando y que yo sé que en alguna ocasión habrás tenido y prefieres ya no seguir comprándola. O es una suculenta que ya no compra uno, como que batallan, te caen gordas y las dejas de comprar. ¿Por qué? Porque no les agarramos el modo. Bueno, para agarrarle el modo a estas suculentas necesitamos una tierra muy bien nutrida. Yo voy a utilizar fibra de coco. La fibra de coco va a ayudarnos a retener humedad. Estas suculentas, aparte de eso, son gran consumidores de agua. Les gusta mucho el agua. Y a veces las deshidratamos tanto que no resisten. Por eso el sustrato es tan importante. Voy a usar también un poco de acerrín y abajo tengo tierra de mezquite que he estado fermentando, pero con tantas plantas, tanto trabajo, luego ya me canso, amigos, ya me llego a cansar mucho de tantas plantas. Tengo plantas en exceso. Ay, a veces sería más fácil tener muy poquitas plantas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un bien por un mal, así es esto, nunca. A veces uno piensa que tener muchas plantas es bonito y no, amigos, es difícil cultivo, mucho trabajo. Bueno, aquí ya más o menos hice un sustrato bastante esponjoso. Bueno, este sustrato no se debe de mojar, ya te lo había comentado, se tiene en un vivero, nunca le cae el agua de la lluvia porque si le cae el agua de lluvia nos lo va a desequilibrar. ¿De acuerdo? Aún con todo este sustrato, aunque pareciera que si el agua le cae puede matar la planta, te voy a decir que está bastante filtrado. O sea, tiene muy buen filtro. Ten en cuenta que hasta tiene acerrín, tiene el coco, es bastante filtrado, pero yo nunca dejo que mis suculentas les caiga el agua. Ese es otro grave error. Que dejar que a las suculentas les caiga el granizo, les caiga el agua, se te van a morir, querido amigo.
Vamos a usar una maceta más grande, ancha. Esta es una maceta perfecta para esta suculenta. Es el triple o el doble de alta que esta. Le va a dar los nutrientes necesarios y va a permitir que la suculenta se desarrolle. Pero yo te recomiendo que con esas suculentas con las que tú estás batallando mucho, uses una maceta más grande, como esta, incluso para una sola. Y vas a ver cómo esa suculenta se te va a desarrollar bien fácilmente. Porque este tipo de plantas les gusta estar sembradas en tierra directa, no les gustan las macetas. Por consumir mucha energía, la raíz deteriora la tierra muy rápido. ¿Qué quieren ellas? Macetas grandes. No les gustan las macetas chiquitas. Y uno está ahí duro y duro y maceta chiquita y le ponen tanta cosa que maceta de porcelana y no sé qué tanto se inventan. Macetas tan pequeñitas, incómoda para la planta que la planta no se desarrolla. Suculenta es igual a maceta grande. Les encantan las macetas grandes. Si no, pregúntale a los de Singapur, a los chinitos, a la gente que vive en China, ¿cómo le hace? Macetas grandes generalmente. Bueno, incluso hasta en el suelo las cultivan. Esta por lo pronto yo ya no tengo tanto espacio, amigos. Yo quisiera sembrarlas cada una en unas macetototototas, pero ya no tengo espacio. Entonces me voy a tener que ajustar a ponerlas en esta macetita. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ahí sí ya no puedo yo hacer mucho. Vamos a sacar esta suculenta de este terreno. ¿Te das cuenta la tierra? Mira nada más. ¿Qué hay aquí, Chuyito? Raíces profundas. Esta suculenta se come todo. Tierra desgastada. ¿Cómo va a sobrevivir esta suculenta? Claro que ya no. Lo que ella quiere es más tierra, más alimento. Vamos a hacer que se expanda a los lados poniéndola aquí. Y por eso te digo, mira, aquí esta suculenta ya no me cabe bien. Ella quiere la maceta grande. Pues bueno, la vamos a poner. Pero vamos a poner dos, pues por lo menos para que valga la pena. También por espacios. Entonces voy a trasplantar esta suculenta a esta macetota. Antes de eso, vamos a añadir el ingrediente secreto, que es abono de borrego. Más o menos 1/3 de la cantidad de tierra que estamos usando. Este abono de borrego le va a dar a esta suculenta toda la energía que necesita para crecer, acomodarse. La vamos a llevar a nuestra zona de luz directa sin alta temperatura, ¿de acuerdo? Es un lugar que yo he estado preparando utilizando sol directo y plástico unicel. Se usa unicel, se pone en el piso para que los rayos no peguen tan fuerte y esa es una zona de sol directo. Con mucho cuidado vamos a poner esta niña. Sácale las hojas si te es posible. Hay que sacar todas las hojas muertas. Voy a poner pausa en lo que hago eso. Vamos a poner bien abajo, amigos, así, porque vamos a rellenar con tierrita. Vamos a sacar otra echeverría de esta o incluso parecida, que es esta que tengo aquí. La puedes dejar con todo y bebés. No le quites los bebés. Ahorita todavía no, porque el cambio le puede afectar a los bebés. Queremos que se vaya con todo y bebés. Lo que sí es que vamos a intentar sacar un poco las hojas secas. Se van a sacar algunas hojas, se van a caer. Es normal. Estas suculentas son un dolor de cabeza. Pero es porque consumen mucho alimento. Algo que hacen... qué video tan largo, pero bueno, es que esto es importante. Algo que hacen las suculentas es secar las hojas para producir su propio abono. Y curiosamente nadie lo menciona, pero las suculentas cuando necesitan abono secan las hojas y esas hojas se van convirtiendo en abono. ¿Qué significa? Estas plantas son altas consumidoras de energéticas. Cuando veas que una suculenta hace esto, que tiende mucho a secar las hojas, es por eso. Consume mucho nutriente. Pues pasa mucho con la echeverría prolífica, con las echeverrías que también son... ¡Ay! Tantas suculentas, ya se me van los nombres. Las cantés también lo hacen, consumen mucho nutriente y por eso secan las hojas. Y también con los sorostachis. No solo es porque mucha gente dice, es que es su abriguito. No. Están consumiendo mucho nutriente y por eso hacen eso. Secan las hojas y eso las nutre. Cuando tú veas que una suculenta seca muy rápido las hojas, por ejemplo, esta suculenta es de este tipo de echeverrías o de suculentas de las que estamos hablando.
suculentas complicadas, difíciles, nos sacan muchos problemas. Y encima la cochinilla algodonosa no nos deja de atacar. Qué complicado es este mundo suculento. Yo con tanta planta. Mira nada más la cantidad de raíz de esta suculenta. Llega hasta el fondo. Evidentemente que ya destruyó todas las reservas del abono. Y con las suculentas hay que estar trabajando también mucho contra lo que es cochinilla algodonosa también. O sea, no solamente son los nutrientes, también son las cochinillas, son los insectos, son los áfidos, todo nos ataca. Son plantas complicadas, yo por eso te recomiendo tener un viverito, ponle plásticos, no dejes que entre la cochinilla, las mariposas tampoco. Vamos a poner también aquí a otra echeverría que tengo por acá. Estas suculentas, la raíz la van segregando mucho. Y si no tienen espacio, no hay raíz, no hay nutrición y entonces la suculenta no crece, se hace fea, se etiola también. A veces la etiolación no solo es por sol, a veces la etiolación también es por falta de nutrientes en la tierra. Mira, esta pobre muy apenas estaba viviendo en ese lugar. Lo que ella necesita es más tierrita para sus hijas, para ella misma, mucho alimento, mucho abono. Aquí si quieres le puedes poner un puñadote de humus de lombriz como el que yo le voy a poner aquí mismo. ¿Para qué? Para superabonar. Estas plantas se van a consumir esto yo creo que en unos 6 meses, todo este abono, toda esta tierra, y habría incluso que hacer un cambio. Un buen riego nutrido, vamos a darles también una nutrición con triplex 15. ¿Para qué? Para que a través también del riego ellas coman. Ya se ven más contentas, ya se sienten más contentas estas niñas en esta maceta, ya también se ven más bonitas. No te olvides de darles también un poco de insecticida contra cochinillas, contra hongos. Este tipo de plantas son muy quisquillosas en ese punto, pero vas a ver grandes resultados cuando terminemos. Vamos a ponerles alimento en el riego. En 1 litro de agua voy a poner este alimento. Este es un 10-10-5. Me gusta en particular este porque tiene poquito potasio, lo que va a hacer que la suculenta no florezca. 10% de nitrógeno, 10 de fósforo, 10 de potasio. A la gente se le olvida que las suculentas son grandes consumidoras de energía. A este vamos a ponerle unas pizquitas. Y listo. Y a revolver. Sobre el insecticida, pues voy a usar Biodelta. Me ha gustado mucho contra cochinilla algodonosa y ha hecho maravillas. Entonces, con ese puede ser. Vamos a revolver muy bien. Mientras más, mejor. Y un muy buen riego a estas. Lo ideal sería que con todas estas suculentas problemáticas hiciéramos lo mismo. Las pusiéramos en una maceta amplia, grande. También por eso luego nos afectan mucho las plagas, porque la planta está débil. Y el riego. Un gran riego. Un gran riego cada semana incluso. Esto va a hacer que la planta tenga los nutrientes necesarios. Sobre el abono puedes abonar una vez al mes. Este abono una vez al mes, ¿de acuerdo? Este que está aquí, abono una vez al mes, cualquiera de estos. Triples 15, triples 16, una vez al mes. Les gusta este tipo de suculentas. Y cada 15 días abono de borrego. Lo puedes mezclar 50% de tierra, 50% de borrego. Haces una mezcla y tengas suculenta para que esté contenta. Vas a ver cómo ellas se van a poner muy lindas, muy contentas. Un último detalle, no te olvides de los riegos. Eso es muy importante porque a estas suculentas les gusta mucho el agua. No la humedad, pero sí el agua. Y entonces a veces las tenemos en envases como esta. Mira, pobre, necesita agua. ¿Qué vamos a hacer? Pues darles un muy buen riego para que ella mejore. Porque si no, no va a poder mejorar. Un muy buen riego. Si a esta suculenta que está acá, si tienes tú el espacio, yo ya casi no tengo espacio, ya me estoy quedando sin espacio, necesito un terreno de hectáreas ya. Puedes ponerla en una maceta como esta, más o menos grande, y aquí pones esta suculenta y ¡wow!
va a crecer, se va a hacer bella, hermosa. Con esta también, no te olvides de las plagas. No te olvides de las plagas. A veces también las plagas hacen que las plantas se pongan feas. Unos buenos riegos. Y siempre no te olvides que después de regar con un soplador, quites el agua que quedó en el centro, porque luego hay suculentas que se les queda el agua y se nos mueren. Y vas a ver cómo poniendo estas plantas en una alta iluminación. Pero ya que resolvimos el problema de la tierra, esa tierra tan fea que tenían, que ya no tenía nada de nutrientes, estas echeverrías se van a poner bien bellas, bien hermosas. No te miento, yo te lo prometo que van a ser las más bellas de tu jardín. Y que esas suculentas con las que batallas, ya no batallarás más. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.